¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a tener primero una palabra de oración antes de comenzar el mensaje de esta noche que tiene que ver con el Evangelio de Marcos. Así que les pedimos que tomen un minuto para orar juntos y encomendar a Dios este tiempo, ¿sí? Muchas gracias. Señor que estás en los cielos, te damos gracias por este día que nos diste, Señor, y también por tu compañía diaria, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú sostienes tu pueblo. Gracias, Señor, por cuidarnos del mal. Ponemos delante de ti, Señor, nuestra familia, Señor, nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor, los chicos, los grandes, los mayores. Señor, hemos pasado tiempos difíciles, quizás ya estemos llegando al fin, Señor, el fin tú solo lo sabes. Te rogamos, Padre, que tú nos sigas sosteniendo como hasta ahora, Padre, protegidos de todo mal, Señor, y acompañados por ti, Señor. Bendice tu pueblo, Padre, donde estén, y también a todo aquel que escucha, Padre, para que pueda ser ganado para ti. Que a través de tu palabra, Señor, y de tu Espíritu Santo, puede haber también, Señor, almas que te conozcan y que sepan el amor que tú les tienes. Te damos gracias, Padre, y encomendamos este mensaje en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a leer en Marcos, capítulo 4 y versículo 35, que dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo el Señor a los discípulos, pasemos del otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron así como estaba el Señor en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, y el viento hacía que las olas entraran en la barca de tal manera que se hundían. Y el Señor Jesús estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose el Señor, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y el Señor les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Una hermosa porción para conocer el amor de Dios, ¿no? Y tiene su propósito también. Podríamos llamar a este título, ponerle un título, ¿no? El mensaje sería un milagro tranquilizador. Eh, Hoy fue un día tremendamente hermoso de sol, pero todos los días termina con una noche, no estoy descubriendo nada, ¿no? Con eso. Quiero decir que por más lindo que sea el día, la noche llega. Como solemos decir a veces en ciertas situaciones, no llegó la noche, se le hizo la noche. Y tuvo tiempo el Señor de despedir a la multitud, no se fue así nomás y tuvo tiempo de despedirse, significaba, bueno, saludarlo, bendecirlo, juntarlos para la próxima, quedar en algo, prometerles cuidado y su cariño, ¿no? Me imagino, ¿no? El gesto agradable y bondadoso del Señor despidiendo a la multitud. ¿Cuánto es una multitud? No sabemos cuánto, no hay un número exacto para eso, pero sí que eran muchísimos. Y también eran muchas las barcas que estaban los discípulos. Y el Señor le dice, pasemos del otro lado. Y uno piensa que de noche, ¿por qué meterse en el mar de noche? ¿Por qué no esperamos mañana temprano que salga el sol y salimos tranquilos? Pero había urgencia para ir y por otro lado el Señor sabiendo lo que iba a pasar y lo que iba a hacer, les dijo, pasemos del otro lado. Este año, por ejemplo, muchos tenían proyectos, tenían situaciones, eh, ganas de hacer algo y el Señor les dice, pasemos del otro lado y pasaron cosas, ¿no? Como se escucha por ahí decir. Siempre pasemos del otro lado significa que hay un punto de partida y un punto de llegada. Y lo que pasa entre medio de eso se llama proceso. No sabemos cuándo empieza y cuándo termina. No hay un tiempo fijo para esas cosas. Pero empieza con un llamado del Señor que dice, pasemos. Y ese es el punto de partida. Y el punto de llegada parece que el otro lado está lejos. Pero parece alcanzable. Ellos ya estaban acostumbrados a pasar por ese mar. Y habrán cruzado 1000 veces. No les era una cosa rara pasar por ese mar.
Pero dice la Biblia que en el medio de esa situación se levanta una gran tormenta. De modo que entraba el agua en la barca y no había muchas posibilidades de que sobrevivan porque se estaban hundiendo. Eh, y entonces ahí es donde nos podemos, Señor, nos podemos asemejar a los discípulos en esta situación que piensan, bueno, ¿qué me está pasando? El llamado fue del Señor, yo estoy metido en la barca de Él. Estamos cruzando el mar. Él no fue el que nos dijo, pasemos. Viste que yo te dije, ¿por qué no esperamos mejor mañana? ¿Cuántas veces postergamos cosas para mañana cuando hay urgencias? Y entonces cuando empiezan el viento y el mar a pegar en nuestra barca, eh, olas de desaliento, ganas de abandonar, ganas de no seguir y temor de conservar la vida, porque lo van a ver después en las palabras que le dijeron los discípulos al Señor. Y esta es la parte donde sucede algo que se llama en nuestras vidas crisis. Pero no hay que tener miedo a la palabra crisis. Uno piensa que la crisis es algo terrible, algo terminal, y no es así. Porque las crisis hay que empezar a verlas desde otro lado. Del lado de la oportunidad. Del lado que las crisis nos pueden ayudar a crecer, a sacar fuerzas donde no la hay, a pedir ayuda, también que no siempre lo hacemos. Bueno, me estoy solo en estas situaciones, ¿y a quién le voy a pedir ayuda? Hay que pedir ayuda. Y sobre todo al Señor. La crisis es una oportunidad para aprender. Es un desafío que se plantea delante de nosotros. Y muchas veces pensamos, ¿no? Como los discípulos, ¿por qué no nos quedamos del otro lado que estábamos fenómenos? Uno lo que ya conoce, por más malo que sea, es lo que conocemos y ahí estamos más seguros que saliendo a la incertidumbre de la crisis, a ver qué va a pasar con nosotros. Y ellos le dicen al Señor, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer para ir del otro lado? Si estudiando la escritura vemos que en Egipto ellos iban por el desierto y ellos tenían de día la nube que los protegía y los guiaba, y de noche la columna de fuego que los guiaba también y los iluminaba. Entonces ellos tenían para seguir, pero acá no se da esa situación. El Señor se echa a dormir. Yo no sé si estaba durmiendo, la verdad, porque así como el Señor hizo cuando iba caminando con esos dos discípulos para Emaús y que después hizo como que iba más lejos, yo creo que aquí se hizo el dormido. O a lo mejor no, a lo mejor sí estaba cansado de tanto día y de tanto atender a la multitud, como sea, él estaba ahí durmiendo mientras pasaban estas cosas. Y estaba esperando a ver cuál era la reacción de los discípulos. Como a veces también el Señor espera a ver cuál es nuestra reacción. Cuando pasan crisis, es de desesperación, es de que nos vamos a hundir, es de gritos, es de desaliento, es de que queremos abandonar. ¿Cuál es nuestra reacción? Y uno se pregunta, ¿cómo vamos a ir del otro lado si Cristo no va delante de nosotros? ¿Por qué no nos guía Él? ¿Por qué no nos dice, vamos por acá, vamos por allá, no, quédense tranquilos, vamos a hacer esto? A veces estamos solos frente a situaciones y uno se pregunta, a veces, es sincero porque yo a veces me lo pregunto también, digo, ¿qué pasa que Dios no hace nada? ¿Qué pasa que está todo igual y que no hay ayuda? ¿Qué pasa que la crisis avanza, que la duda se acrecienta, ¿no? Que el temor me hunde? Y entonces es cuando en nuestra desesperación llamamos al Señor, pero no tanto como una oración, sino como un grito desesperado, ¿no? Como diciendo, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No dijiste que ibas a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo? Eh, ¿Cómo es que ahora estamos pasando esta situación y vos estás durmiendo? Pero hay una cosa que hay que pensar que es este, si Él me llevó a la tormenta, Él va a estar conmigo en la tormenta, no me va a dejar solo. De hecho, Él estaba ahí en la barca. Y tenemos dos caminos, no hay muchas opciones. O la fe te salva o el temor te hunde. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o avanzamos? ¿Nos hundimos o remamos? Y entonces hay que tomar una decisión. Y es la de invocar el nombre del Señor. Nunca vamos a saber si tenemos fe si no, si no avanzamos. Si nos quedamos de este lado. ¿Qué hay del otro lado? ¿Cómo vamos a crecer si no hay momentos difíciles? Porque cuando todo está bien es fácil creer, bendecir, ofrendar y todo lo demás. Y es muy fácil ser cristiano cuando está todo bien, cuando todo es fácil. Pero cuando hay olas, cuando hay viento y cuando la barca se hunde, esa es la oportunidad para nosotros
de examinar nuestra fe, de examinar cómo estamos. Entonces me imagino a los discípulos pensando, ¿no? Nosotros así tan mal y estoy durmiendo. Porque, seamos sinceros, nos pasa a nosotros también. Señor, ¿no te importa? Vamos a morir. Porque no pensaron, bueno, a lo mejor se hunde y vamos a tener que ir a nadar. No, siempre cuando uno está en la situación mala, piensa lo peor. Me enfermé, me voy a morir. Eh, Choqué, el auto no sirve más. Me quedé sin trabajo, me voy a morir de hambre. O sea, no hay un punto intermedio de decir, bueno, a ver qué va a hacer el Señor con esta situación. Entonces tenemos que pensar que Dios está ocupado en esto. Dios está atrás de nosotros, Dios está a un costado de nosotros, o en el cabezal, de ahí adelante de nosotros mismos durmiendo, aunque no está durmiendo, ¿no? Pero vos tenés el pensamiento de que sí, Dios se durmió. Y entonces ahí viene donde viene nuestra crisis. Eh, pero dice también en 1 Juan que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Cuando uno entiende realmente cómo Dios nos ama, entendemos que Dios no nos va a dejar. Entonces el temor tiene que desaparecer. No podemos estar temerosos, amedrentados. Cuando dice, ¿por qué estás amedrentado? Le dice el Señor, ¿qué es amedrentado? Es acobardado, es aterrado, es detenido, es tener ganas de fugarse, de irse. Uno se achica cuando está amedrentado, está asustado. Entonces, esas son todas las cosas que nos pasan cuando ante una situación, en vez de orar al Señor, de clamar a Él, estamos pensando cosas que quizás no sucedan. Porque siempre cuando hay situaciones malas, pensamos que van a pasar muchas cosas, pero nunca pensamos lo bueno, siempre pensamos lo malo. No pensamos que el Señor se va a levantar y va a hacer algo inesperado para nosotros. Eh, a lo mejor no estás en una barca y en el mar, pero sí en situaciones difíciles y en vez de olas lo que hay es enfermedad, es desánimo después de tantos meses de lucha. Y vos tenías proyectos para este año y se cerraron. Dios quiso otras cosas, Dios hizo cosas diferentes a lo que pensábamos. Y entonces se hunde tu barca, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí voy a perecer, aquí termina toda mi carrera. Y sin embargo Dios está preparado para levantarse y para decir eh, pocas palabras pero poderosísimas, de modo tal que hasta la naturaleza le obedece y dice, cállate, enmudece. Y qué lindo cuando el Señor grita a nuestros miedos, ¿no? Cállate, enmudece. Cuando dice, no le hables más, porque escuchamos voces en nuestro interior propio. No es que alguien nos dice, nosotros mismos a veces somos nuestro peor enemigo cuando escuchamos voces que no son ciertas y nos dicen, te vas a hundir, Dios se durmió, Dios está ocupado en otras cosas más importantes, Dios no te puede atender ahora, estás solo en esta situación, ni vos ni lo que están alrededor tuyo te pueden ayudar. Esas son voces que el Señor dice, cállate, enmudece. Y es momento de cambiar. ¿Qué hay del otro lado? De este lado el miedo, del otro lado la fe. De este lado la preocupación, del otro lado la calma. Eh, de este lado el temor y del otro lado el amor de Dios que te dice, yo no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Yo te amo, no te voy a dejar que te hundas. Entonces, del otro lado lo que hay es mayor fe y mayor experiencia de fe. Porque estas cosas suceden para que cuando terminen y viene la próxima tormenta, ya estamos acostumbrados por lo que pasó la otra vez, que el Señor intervino y se detuvo la tormenta. Hizo el milagro. Entonces, uno crece en fe cuando ve el obrar de Dios y entiende que Dios lo ama y que no lo va a dejar. Entonces, cuando nos preguntemos, como los discípulos, ¿no? ¿Quién es este que aún el mar le obedece y el viento le obedece? Este es el Creador. Este es el Rey de la Gloria. Este es el Señor del universo. Este es el Dios que todo lo puede. El Dios que no te abandona. El Dios que te ama. Entonces tenés que estar seguro y firme. Y entonces, en esta crisis, en vez de hundirte, como vos pensabas, lo que vas a hacer es crecer en fe. Eh, Quiero el Señor bendecirte de manera tal que puedas hacer tuyas estas palabras. Para que cuando te pase y estés en el medio del mar y veas que no aparece una señal o algo que te dice que esto se va a terminar, estés confiando en el Señor, que Él realmente no está dormido. Dice la palabra de Dios que no se adormecerá
ni se dormirá el que te guarda, el que te cuida. Entonces es momento de confiar, es momento de acercarse a Él y de clamar a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Y el perfecto amor de Dios echa fuera cualquier temor. Que el Señor te bendiga realmente y puedas atesorar esta porción para tu alma, para que cuando pase sepas que Él no te va a abandonar.